Bueno, Marjorie Díaz, Fernando, Enrod, Natalie Barahona, Olga Rodríguez, Alexis Budiel, Stephanie Budiel. Bien, vamos por acá. No sé, ¿hay preguntas de esto? De lo que estamos viendo. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí para este ejercicio lo que recomiendo es repasar lo que es factorización, diferencia de cuadrados y factorización de trinomio, ¿verdad? Para que no tengan problemas con los ejercicios, porque se tiene que aplicar para poder hallar la solución. Entonces, en este caso nos da una forma indeterminada, ¿verdad? Es decir, que la función evaluada no existe, porque queda indeterminada. El límite, como es indeterminado, no va directo al evaluar, entonces tenemos que factorizar. Entonces aquí repitiendo, ¿verdad? La factorización de un trinomio sería, se abren dos factores. Primer término, cada factor es x. Primer factor, el signo que va a tener va a ser más, porque solo se copia del signo del segundo término. Y el signo del segundo factor sale del producto del signo del segundo y tercer término. Más por menos da menos, ¿verdad? Se buscan dos números que multiplicados den a menos 3 sería 3 y menos 1. El mayor siempre se pone acá, ¿verdad? Siguiendo este método de factorización. 3 por menos 1 da menos 3. Y que restado den el signo del coeficiente del segundo término. 3 menos 1 es 2. Entonces ya entre x más 3, este ya no se puede factorizar. Entonces estos, se observa de que este factor es igual al factor que está abajo, entonces se pueden eliminar, ¿verdad? Entonces me queda, el límite queda más simplificado, queda como límite cuando x tiende a 3 de x menos 1. Sustituimos menos 3 en, en esta función, que sería, nos quedaría menos 3 menos 1 igual menos 4. Como resultado de condición 1
y 2 son diferentes, porque en la primera es indeterminada diferente a -4, la primera condición de continuidad no se cumple, ni la tercera. Decimos que la función original y igual a x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es discontinua en x menos 3. Entonces esto es lo que es definiendo la continuidad, ¿verdad? Que hay que aplicar estas condiciones. Esto es importante. Condiciones de continuidad que lo pueden escribir en una tabla, ¿verdad? Para definir condición de continuidad para examen, ¿verdad? Esta definición, estas tres condiciones pueden ir en fórmula de examen, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que, con eso se determina lo que corresponde al límite, ¿verdad? Con este ejemplo, la continuidad, ¿verdad? Tema 3. Ahora pasamos al siguiente tema, derivadas algebraicas. La definición de una derivada se plantea como un límite. Es decir, la derivada se escribe la función, pero con una comita. Esto indica derivada de la función x, ¿verdad? Por definición se dice que es igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Es decir, si ustedes observan, esta es la fórmula, esta parte de acá es la fórmula de la tasa de cambio promedio que vimos anteriormente. Entonces la derivada viene siendo el límite cuando el incremento a x tiende a 0 de una tasa de cambio promedio. Lo vimos acá, ¿verdad? Tasa de cambio promedio. Tasa de cambio promedio, ¿verdad? Entonces la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de la tasa de cambio promedio. Viene siendo el límite según de acuerdo a la definición. O sea que se puede observar que equivale al límite cuando delta x, el incremento en x, delta x tiende a 0 y la tasa de cambio promedio de y igual a f de x con respecto a x. Ahora, las notaciones, como se puede expresar la derivada de una función y igual a f de x son la derivada de la función con una comita arriba, ¿verdad? Y, como f de x igual y con la comita se dice derivada de y. Por favor, no les sugiero en ejercicios no olvidar poner esta coma, porque esta coma da diferencia. No, o sea, sacan la derivada y no le ponen coma a la y. Ahí les resto porque esa comita es otra función diferente, no es igual a la función original, sino que es la derivada, ¿verdad? La derivada ya es una función nueva, no es la misma, entonces no olvidar poner la coma, ¿verdad? Otra expresión otra notación de la derivada es esta, de dy sobre dx. Y la otra es d sub x por y, ¿verdad? Todas estas son notaciones para expresar la derivada de una función, de una función. Ahora, por tanto, fórmula anterior también se podría escribir como límite y' es igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Que esta parte, lo que está después de la notación límite es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? O sea que el límite viene siendo la tasa de cambio promedio instantánea, ¿verdad? Ya en la realidad, ¿verdad? O sea, por eso es la relación, por eso es que se mira antes de ver derivadas, miramos los que son los incrementos y los límites, porque están relacionados, ¿verdad? Con los conceptos. Entonces aquí se mira la gráfica. O sea que esta tabla tangente viene siendo el límite, ¿verdad?
en un punto P de la función, ¿verdad? Esta tabla, la tangente en P, y esta recta viene siendo la tangente en P, ¿verdad? Esta que se indica acá, ¿verdad? Y la otra recta es la tasa de cambio promedio, delta Y sobre delta X, esta que une estos dos puntos de P y Q. Pero esta que solo está en un punto representa la derivada, ¿verdad? El concepto. La derivada, por su definición, es la tasa de cambio promedio instantánea de Y con respecto a X en un punto específico. Sin embargo, calcular la derivada por la fórmula de su definición puede resultar bastante tediosa, por lo que existen fórmulas que ayudan a agilizar su cálculo. Entonces, aquí están estas fórmulas. Todas estas fórmulas tienen que tenerlas a mano, ¿verdad? Para poder manejarlas tienen que tenerlas a mano. No digo que se las aprendan, tal vez ya haciendo ejercicios al estudiar se van aprendiendo, pero mejor cópienlas y ténganlas a mano. Entonces, listado de fórmulas de derivadas de funciones algebraicas. Número 1. Si Y es igual a C, donde C es una constante real, la derivada de esa función es igual a 0. Es decir, que la derivada de una función constante es 0. Si Y es igual a X, su derivada va a ser 1. O sea, la derivada de una función X va a ser 1. Si Y es igual a C por X, donde C es una constante real, es decir, una constante multiplicada por X, la derivada va a ser esa constante, sin la variable, ¿verdad? Ahora, si Y es igual, U, es la suma o bien resta de tres funciones, ¿verdad? Funciones de X, U más o menos B, más o menos W, donde U, B y W son funciones de X, entonces la derivada va a ser la suma o bien resta de la derivada de U más menos la derivada de B y más menos la derivada de W. Esto indica que puede ser estar sumando o restando. Entonces, la derivada de una función que se compone de tres funciones que suman o restan va a ser la derivada de cada función que está sumando o restando. Esto es lo que indica. Número 5. Este es importante, ¿verdad? Nos dice que si Y es igual a X a la N, donde N es cualquier número real, la derivada de Y va a ser igual el exponente N que vas a multiplicar por X a la N menos 1. Es decir, que al exponente se le resta una unidad. Y se conoce como derivada de una potencia en X. Número 6. Si Y es igual a C por U, donde C es una constante y U es una función de forma X, la derivada de Y va a ser igual C por la derivada de la función U. Bien, vamos a quedar hasta el 6 y ya, y después voy a retomar para ver los ejemplos. Aquí para aplicar estas primeras 6 fórmulas. Dice que la derivada de una constante va a ser 0. La derivada de X va a ser 1. La derivada de X va a ser 1. Va a quedar con este mejor. La derivada de X va a ser 1. Si aparece una función, una constante multiplicada por X, su derivada va a ser la constante. Derivada de una suma de funciones de X va a ser la suma o bien resta de sus derivadas.
Si y es igual x a la n, donde n es cualquier número real, entonces su derivada va a ser el exponente que vas a multiplicar a la función y se le resta una unidad al exponente original. Y si y es igual a c por u, donde c es una constante y una función de forma x, su derivada va a ser la constante, es decir, la constante multiplica la derivada de la función en x. Nos vamos a quedar acá para dar los ejemplos, antes de pasar a hablar de las otras fórmulas que restan en esa página, en esa diapositiva. Ejemplo, dice derivar siguientes funciones. Y es igual a menos 10. Entonces nos piden derivarla como menos 10, una constante, su derivada es 0, es decir, aplicando la primera fórmula. Entonces, derivada de menos 10, si y es igual a menos 10, su derivada es 0. Entonces, derivada de y es igual a 0. Si y es igual a x, se aplica fórmula 2, ¿verdad? Si y es igual a x, su fórmula va a ser, se aplica fórmula 2, la derivada de y va a ser igual a 1, ¿verdad? Ahora, inciso C, si y es igual a menos 5x, se aplica fórmula 3. ¿Qué dice la fórmula 3? Que si y es igual a c por x, donde c es una constante real, su derivada va a ser c, la constante. Es decir, fórmula 3, y igual menos 5x, entonces la derivada de y va a ser igual a menos 5. Ahora, aplicando la fórmula 3, ¿verdad? Si c es igual, y es igual a c por x, la derivada de la función va a ser c. Menos 5x, entonces su derivada es menos 5. Ahora, aquí el inciso D. Y igual a 1/3 por x. La constante es 1/3 por x. ¿Cuál va a ser su derivada? ¿Alguien que me conteste? ¿Cuál va a ser la derivada de 1/3 x? Si aplicamos esto. La fórmula 3. 1/3. 1/3, correcto. 1/3. El siguiente es raíz cuadrada de 5 por x. ¿Cuál sería la derivada? Dice la constante es un número real. Puede ser un radical, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada en este caso? Se aplica la misma fórmula que la anterior, que los dos anteriores. ¿Cuál va a ser la derivada? 5. Sí, no. No, ¿cuál? Raíz Sería 2/36. No. Raíz cuadrada de 5. Va a ser raíz cuadrada de 5. 5x. No, raíz cuadrada de 5. Porque esta es la constante. Raíz cuadrada de 5. Aquí va a ser 1/3, ¿verdad? Aquí va a ser 1/3. Raíz cuadrada de 5 tiene que ser porque la constante es un número real, ¿verdad? Dice, si c, y es igual a c de x, donde c es una constante real, raíz cuadrada de 5 es un número real, solo que es radical, pero es real. Entonces, el resultado de la derivada va a ser raíz cuadrada de 5. Ahora, el siguiente dice, y es igual 2x menos 5. Entonces, aquí se aplican la primera, tercera y la cuarta fórmula, que dice que la suma o resta de varias funciones que conforman y se saca su derivada. Bueno, entonces aquí y igual 2x menos 5. Entonces lo que hacemos es sacamos la derivada de 2x y le restamos la derivada de 5. ¿Cuál es la derivada de una constante? De 2x. Sería la constante, ¿verdad? Entonces derivada de x de 2x sería 2. Y la derivada de la constante es 0, ¿verdad? Entonces la derivada de y sería 2. Entonces aquí hay combinación de tres fórmulas, ¿no?
Entonces aquí como está la derivada de la constante se hace 0, entonces solo nos queda la derivada del primer término. El resultado va a ser y, derivada de y igual a 2 con la comita, ¿verdad? Esto no se va a olvidar, ¿verdad? Que hay que poner la coma ahí arriba. ¿Cuál sería entonces la derivada de menos 7x más 6? ¿Alguien me contesta? ¿Cuál es la derivada de menos 7? De menos 7x. O sea, habría que derivar este término más la derivada de este. ¿Cuál es la derivada de menos 7x? Menos 7. 7. La derivada de 6. 0. 0. Entonces el resultado sería menos 7. Entonces esto aplicando esta fórmula, ¿verdad? Aplicando donde se aplican las primeras 6 fórmulas, estos ejemplos. Ahora pasamos por las primeras 4 fórmulas. La quinta fórmula dice que si y es igual a x a la n, donde n es cualquier número real, la derivada va a ser el exponente n que multiplica la función, pero se le va a restar una unidad al exponente. Derivar siguientes funciones aplicando fórmula 5, derivada de una potencia y fórmula 4 y 6 en los casos que requieran. Tenemos, si y, aquí nos piden derivar y igual x a la 3. Entonces, aplicando la fórmula 5, que dice que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, la derivada va a ser 3, que es el exponente n, pasa a multiplicar por x a la 3 la función, pero se le va a restar una unidad. 3 menos 1 es 2. Entonces, la derivada de x a la 3 es 3x a la 4. Porque estamos aplicando la fórmula 5, ¿verdad? Que aparece acá. Si y es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, por esa fórmula, es que aplicando esa fórmula es que nos queda 3x cuadrado. Ahora, x a la menos 2. También, aunque sea el exponente negativo, se aplica. Entonces, el menos 2 pasa a multiplicar. Nos dice y igual x a la n. Y su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, en este caso sería menos 2 pasa a multiplicar. Pasa como entero multiplicando. Entonces queda menos 2 a la x menos 2 menos 1. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que menos 2 menos 1 va a dar un número con un valor absoluto más grande. Menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Hay que tener cuidado, mejor chequearlo con la calculadora. Entonces, la derivada de esa función de x a la menos 2, su derivada va a ser menos 2 por x a la menos 3. Menos 2 por x a la menos 3, esa va a ser el resultado. Ahora, para el siguiente, ¿quién me ayuda con este? ¿Cuál sería la derivada? Aquí el exponente es un medio, entonces, ¿cuál va a ser la derivada si aplicamos esta fórmula? La fórmula 5. Que si y es igual a x a la n, y' es igual a n por x a la n menos 1. Un medio, ¿qué va a ocurrir con un medio?
Será un medio X elevado a menos un medio. Correcto. Medio X elevado a un medio por X elevado a menos un medio, porque un medio menos 1 queda menos un medio. Correcto. Correcto. Ese va a ser el resultado. Bien. Y igual 3x cuadrado. Entonces aquí, a diferencia de los anteriores, aquí aparece un exponente que x, base x, pero hay una constante que multiplicando. Entonces aquí se aplica esta propiedad, ¿verdad? Que dice que si y es igual c por u, donde c es una constante y u una función de x, entonces su derivada va a ser c multiplicada por la derivada de u, ¿verdad? Entonces el 3 va a ser una constante que va a multiplicar a la derivada de la expresión en x, ¿no? En este caso. Entonces su derivada va a ser y', derivada de y' decimos cuando escribimos 3 por, ¿cuál es la derivada? Aplicando la fórmula de potencia, ¿verdad? N por x a la n menos 1. Entonces, su derivada de x al cuadrado sería 2x. 2 que pasa a multiplicar por x a la 2 menos 1 queda 1. Y 1 no se escribe. 2 a la x a la 1 equivale a esto. 3 por 2x es igual 6x. Entonces aquí tendríamos el resultado. Ahora, ¿qué me ayuda a derivar esta? Sería un medio por x a la 4. Entonces, un medio es constante. Ahí va a quedar. Va a multiplicar a la derivada de x a la 4. ¿Cuánto va a quedar esa derivada? Sería un medio que es constante, va a multiplicar el 4. ¿Qué sucede con el 4, el exponente? Sería 2x a la 3. 2x a la 3, pero solo la derivada de x a la 4. A ver, un medio por 4 es 2. Ajá. Sí, entonces un medio por 4, x a la 3. Ajá. Ese sería el procedimiento. Entonces, un medio por 4, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Sí. Sí, entonces queda 2x a la 3. Eso es lo que me había dicho, ¿verdad? Sí, entonces queda 2x a la 3. Sí, correcto. Porque se debe multiplicar la constante que ya está en la función por el valor 4, que es parte de la derivada de x a la 4, que 2x a la 3. Sí, esa sería la derivada, correcto, 2x a la 3. Ahora, muy bien, ahora el inciso M. Aquí la función y consta de varias funciones de x que van sumando y restando. X a la 3 menos 5x cuadrado más un tercio x más raíz cuadrada de 3. Entonces aquí se aplican casi todas las fórmulas en las primeras, ¿verdad? Si y es una constante, su derivada es 0. Si y es igual a x, su derivada es 1. Si y es igual a c por x, su derivada va a ser c. Derivada de suma o resta de funciones va a ser la suma o resta de las derivadas. Y igual x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Entonces aquí se aplican todas las primeras. Entonces aquí sacamos derivada de cada término. Derivada de x a la 3, 3 pasa a multiplicar
el exponente por x a la 3 menos 1. Ahora, aquí para ejemplificar, yo pongo aquí que estoy haciendo una resta, pero ya con práctica se puede poner ya de un solo el resultado, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 3 por x a la 3 menos 1, que me quedaría 3x a la 2. Para el siguiente, aquí hay una constante, menos 5. Esa constante se copia y va a multiplicar a la derivada de x a la 2. Sería 2 por x a la 2 menos 1, ¿verdad? Que va a ser 2x. Y 5 por 2, 10. X a la 1 de x, solo se escribe x. La derivada de un tercio de x, como eso es una constante multiplicada por x, va a ser igual a un tercio. Y la derivada de raíz cuadrada de 3 va a ser 0. Entonces, esta función que tiene 4 términos, como tiene una constante, su derivada va a quedar como una función de 3 términos. Entonces, la derivada va a ser 3x cuadrado menos 10x más un tercio. Esta va a ser el resultado, la derivada final, ¿verdad? De esa función, ¿verdad? No sé, hay preguntas, dudas, que algo no esté claro acá. Bueno, entonces esto es para la... Una duda, ¿por qué la raíz cuadrada de 3 va a ser 0? Porque raíz cuadrada de 3 es una constante, ahí no hay ninguna variable. Ah, Recuerde que la constante es un número real y lo radical es un número real. O sea, porque es la derivada de una constante. Su derivada de 0, o sea, hubiera sido 3 entero, pero es un número real, raíz cuadrada de 3. Entonces su derivada es 0 por esta fórmula. Que dice que si y es igual a c, donde c es una constante real, ¿verdad? No tiene que ser entero, sino que cualquier número real, el radical cumple, su derivada es 0. Entonces, por eso... Es que como en el ejemplo anterior había dejado que siempre iba a ser raíz cuadrada de 5, pues me confundí. No, no. No, es que en el ejemplo era raíz cuadrada de 5 por x. Entonces ahí sí, el resultado es raíz cuadrada de 5. Pero aquí está sola el radical. Entonces su derivada es 0. Ajá. Bien. Bueno, hay otra fórmula, ¿verdad? Que dice que si y es igual u por b, donde u y b son funciones de x, entonces la derivada de ese producto de esas dos funciones va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esta fórmula, esto lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? Esta se llama regla del producto para derivada, ¿verdad? Que se aplica cuando hay dos funciones que están multiplicando y se quiere derivar, ¿verdad? La fórmula 8 nos dice que si y es igual u sobre b, es decir, una división o un cociente, donde u y b son funciones de x, la derivada va a ser p por la derivada de u menos u por la derivada de b. Deben copiar bien estas fórmulas para no confundir. Se parece en la parte de arriba de esta, se parece con esta, pero es lo contrario. Observen. Aquí suma y el primer término no aparece en... Entonces deben tener cuidado ahí, ¿verdad? Con la fórmula de regla del cociente y regla del producto. Con el puntero. Entonces ahí deben copiarla bien, ¿verdad? O sea, la regla del cociente que se aplica para división de dos funciones, al derivar va a ser b por la derivada de u, es decir, la función que está abajo por la derivada de la que está arriba, menos u
la función de arriba por la derivada de la función que esté abajo, todo sobre la misma función b que está abajo, pero elevado al cuadrado. Esto se llama regla del cociente de derivada. Y la última fórmula nos dice que si y es igual a u a la n, donde u es una función de x y n es cualquier número real, la derivada va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de la función. Esto se llama regla de la cadena de una función potencia. Estas son las últimas fórmulas, ¿verdad? De derivadas de esta tabla. Esta se llama regla de la potencia. Esta ya como lleva un poquito más de trabajo. Ya vamos a ver los casos. Tenemos derivadas de productos y cocientes. Fórmula 7 y 8, que aquí la vuelvo a copiar. Dice que si y es igual a u por b, derivada de u por derivada de b más b por derivada de u. Y si y es igual a u sobre b, la derivada de y es igual b por derivada de u menos u por derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces esta de copiarla bien. Por ejemplo, aquí se pueden aplicar a todas las fórmulas anteriores más las del producto y cociente que funcionan. Tenemos este ejemplo. Dice derivar siguiente función. Y es igual 5x más 3 por 5 menos 2x. Para derivar este tipo de funciones es importante identificar cuál es u y cuál es b para calcular sus respectivas derivadas. U sería la primera función que está en primer paréntesis y b el segundo paréntesis. Entonces identificamos u, 5x más 3 y b, 5 menos 2x. Ahora derivamos cada función. La derivada de 5x más 3, aquí hay una constante por x, su derivada va a ser 5. Y la derivada de la constante va a ser 0. Entonces la derivada de u va a ser 5. Porque la derivada de la constante se hace 0. Derivada de b, la derivada tiene dos términos. Derivada de 5 es 0 y derivada de menos 2x, una constante por x va a quedar igual a la constante, queda menos 2. Entonces aplicamos la regla de la fórmula de la regla del producto, ¿verdad? Es decir, aquí solo sustituimos, ¿verdad? Expresiones acá, que dice que es u, la función original, 5x más 3 por derivada de b, que da menos 2, más b, que es 5 menos 2x, por derivada de u, que es 5. Entonces aquí lo que se hace acá es que se multiplica, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar, ¿verdad? Cada término de este por menos 2 acá. Entonces aquí tenemos que hacer operación algebraica, ¿verdad? Multiplicación. Aquí 5x por menos 2 más 3 por menos 2 más 5 por 5 menos 2x por 5. Entonces se aplica operación algebraica de productos de polinomio por monomio. Entonces 5 por menos 2 da menos 10x. 3 por menos 2 da menos 6. 5 por 5 da 25 y menos 2x por 5 da 10x negativo.